Silvio Ginaneski, bienvenido. Gracias Pablo por invitarme. María Isabel Arango, bienvenida. Gracias Pablo, gracias Silvio Ginaneski por estar esta noche con nosotros. Creo que tienes una historia bastante increíble que todavía no terminamos de creernos. ¿Qué fue lo que te pasó en Colombia? Pues en Colombia yo fui detenido y luego expulsado. Llegué al país el día 8 de agosto y pues mi estadía lamentablemente se terminó antes de tiempo, justamente por ejercer mi derecho a la protesta social. Es que fui expulsado. Silvio, ¿por qué estabas protestando? Estaba protestando porque pues la situación en Colombia ya es insostenible. La magnitud de la deuda histórica que pues Colombia tiene hacia su pueblo, más bien las élites colombianas tienen hacia su pueblo, es enorme, y por esto y las violaciones de derechos humanos sustancialmente, esas son las dos razones por las que yo estaba protestando. Los medios de comunicación en Colombia han contado una historia. Queremos escuchar la suya. Cuéntenos qué pasó y cómo ocurrieron los hechos ese día. Pues ese día nos habíamos movilizado con la primera línea de Suba para apoyar una manifestación en contra de la llegada de Claudia López en la localidad de Usme. Y una vez llegado sobre, digamos, en el escenario, pues coordinamos con los compañeros y las compañeras y luego pues empezamos pues a realizar una manifestación en vía pública, y el ESMAD se presenta pues como siempre con las prácticas cuestionables, violentas, típicas de la institución. A cierto momento pues se identifica un infiltrado, probablemente, pues yo puedo decir, la cosa que yo puedo decir ahora, que es una persona de civil. Es identificado grabando, se le pide de cancelar las grabaciones, se rehúsa a hacerlo, y lo rodeamos, y esta persona para escapar empieza sustancialmente a liberarse, y una vez liberado pues empieza a disparar sobre los manifestantes. Un civil armado empieza a disparar contra ustedes, los de la primera línea. Sí, empieza a disparar sobre los manifestantes. Sí. Cabe resaltar que había también personas que eran ajenas al contexto de la movilización, únicamente pues mirando y estando ahí mirando. Entonces ellos se vieron expuestos a ese tipo de comportamiento delictivo también. Si un colombiano hace la misma protesta que usted hizo en Italia, ¿qué le pasa? Absolutamente nada, absolutamente nada. Hay un problema de fondo, ¿sí? Que los medios tradicionales y el aparato estatal no considera. Es que pues en Colombia se ha tratado la protesta social con métodos bélicos, ¿sí? Por lo cual se ha dado una dinámica de escalation continua, ¿sí? Por parte de los manifestantes y de la fuerza pública. Y pues al colombiano manifestante, pues ya primeramente no tendría que recurrir a los medios a los que tiene que recurrir para existir en el contexto colombiano, y secundariamente no le pasaría nada. ¿Por cuánto tiempo fue expulsado usted de Colombia? Yo fui expulsado por 10 años. Silvio, ¿qué ha dicho la embajada italiana y el gobierno italiano respecto a tu expulsión? La embajada italiana pues ha mantenido un perfil orientado a, digamos, asegurar mi integridad física. Entonces pues la embajada italiana pues preocupada imagino, por las prácticas de desaparición y de violencia, sobre todo pues en los lugares de custodia, ¿verdad? Pues como lo demuestra pues los informes también de las ONGs colombianas. Yo creo que pues ellos pues
presionaron para una expulsión rápida y mantuvieron como un enfoque neutral también frente al que eran las digamos, alegaciones de las autoridades colombianas. Cabe resaltar que esas alegaciones son falsas. Silvio, yo no puedo hacer otra cosa que agradecerte pues el que hayas apoyado la primera línea en Colombia, el que tengas el valor de ir a luchar por nuestro país. Tú desde Italia, que vives con toda la comodidad y todos los privilegios del mundo, que te vayas a Colombia, que tengas un hijo colombiano, que tengas amigos colombianos. Te pido perdón por el trato miserable que te ha dado ese país, más bien ese gobierno, no ese país, porque el 99% de las personas en Colombia sentirían muchísima vergüenza si conocieran este caso a través de este portal, lo están conociendo. Ahora quiero que entre, que está pidiéndome entrar en este momento, una persona que tiene mucho que decir, que es doña Laura Guerrero, la madre de Nicolás Guerrero, que es otra de las víctimas del paro. Entonces yo quiero que tú estés aquí con nosotros y que entre todos le demos la bienvenida, hablemos con ella. ¿Te parece? Con muchísimo gusto. Estamos todos en la primera línea, Silvio, y los que estamos en el exterior también. Y ahora pues tengo a dos personas que son un fiel reflejo de esas palabras. Jonathan, ¿esta es tu casa? Gracias, Pablo. Gracias por tenerme aquí. Un saludo a todos y quiero expresar también los sentimientos de Pablo, la vergüenza que nos da que traten así a los extranjeros, pero desafortunadamente no nos aterra. Un conciudadano italiano, un compañero tuyo, fue suicidado también allá en Colombia. Fue suicidado en circunstancias muy sospechosas. Lo suicidaron. Y también está el caso de la alemana, que la expulsaron después de ser la testigo de un crimen. Y bueno, es para mí un honor presentarles a doña Laura Guerrero. Tengo el privilegio de ser de la Comuna 6 de Cali, igual que doña Laura. Venimos del mismo lugar, y un lugar que se hizo muy famoso en abril, mayo, junio, julio de este mes, debido a la resistencia de la juventud. Que esa resistencia incluyó el transformar un CAI que para nosotros por generaciones era símbolo de muerte, era símbolo de tortura, lo transformaron en una biblioteca a nombre de Nicolás Guerrero. Entonces, doña Laura, muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos un poco, por favor, de la lucha suya por la justicia en cuanto a Nicolás. Sí, pues soy la mamá de Nicolás Guerrero, como bien lo apuntas. Era un joven grafitero, artista, con sueños y esperanzas de un mundo mejor, una ciudad, un país mejor donde pudiera traer a su hija, y quien se resistía también a entrar en la dinámica de solo trabajar en el extranjero y sobrevivir para pagar cuentas, por lo que él decía que era para vivir de esa manera, vivía aquí en su país, donde él no era extranjero, donde era dueño de este país, le gustaba todo lo que tenía aquí y creía que era posible ese cambio. Y desde ese sueño, pues ese día ni siquiera iba en son de la protesta misma. Hubo todo un día de ayudas. Estuvo gestionando ayudas, estuvo llevando ayudas a los puntos médicos, a las misiones médicas, consiguiendo agua, alimentos no perecederos para distribuirlos. Y pues hay una velatón en honor a otros tantos que ya habían caído. Quiero apuntar que ese día, según algunos que llevaban las cuentas, Nicolás era el número 23, fue el número 23 de los muertos. O sea, estamos hablando de que era el cuarto día del paro y ya habían 23 muertos. Eso es una cifra pues increíblemente loca para ser el cuarto día. Así que bueno, en la noche, después en la velatón, me dicen que estuvo el ejército, se va el ejército, y ellos estaban, era como en un juego del policía bueno y el policía malo. Entonces el ejército daba apariencia de que estaba todo en calma, de que tenían control, y luego sale del escenario y en ese momento entra el ESMAD
a ser demasiado intimidante, a chocar con los jóvenes, con las personas, la gente se dispersa, empiezan a vandalizar del ESMAD las motos, eso hace que reaccionen otros muchachos y bueno, hay un tira y afloje en el escenario y no sé en qué momento, porque yo no estaba en ese instante con él, Nicolás termina en primera línea. Tan adelante que me dicen que los escuderos podían ver que él los sobrepasaba de alguna manera, porque no había ninguna barricada en ese momento. Eso sucede a raíz del asesinato de Nicolás, porque ellos tenían tanqueta, es que era un tratamiento de guerra aquí en la ciudad, era increíble lo que se vivió. Me hablaban las personas que estuvieron allí que había incluso, como ahí hay una estación del mío, del sistema de transporte de Cali, y encima de eso había también policía sobre la estación, y desde ahí apuntaban a la gente, le apuntaban era con láser. Entonces me dicen que a Nicolás le apuntan con el láser en la frente y le disparan certeramente. Entonces Nico cae ya inconsciente y aún así continúan poniendo gas. Ellos tenían una estrategia y es que cuando el cuerpo caía el cuerpo y por delante, o sea, hacia el frente de ellos lo dejaban libre, pero hacia las personas que estaban allá había cortina de humo y luego disparaban. Entonces, ¿quién se arrima a coger ese cuerpo? Los jóvenes que estaban en el ambiente, en el lugar, en todo esto, ellos sin saber ni quién era, porque en ese momento me dicen que nadie sabía quién era quién, todo el mundo corría por su lado, se lanzan a sacarlo y a rescatarlo, y es ahí donde empiezan a llevar el cuerpo a una estación, lo ponen en un lugar, de ahí lo pasan al otro porque cada vez veían que era más inmanejable la herida que él tenía, porque pues sangraba demasiado, era en su frente. Nico tenía unas rastas, todo al estar así acostado, las rastas aquí eran una masa de sangre y materia pues encima, era una cosa impresionante. Y yo digo que ellos viéndolo ahí en ese momento y cómo seguir botando gases, o sea, pienso yo que es una estrategia con la que se iban a robar el cuerpo de mi hijo, siempre lo digo así, porque era lo que estaban haciendo con otras personas, les disparaban y se las llevaban. Entonces, ¿cómo entramos a contar ahí quién murió y quién no murió de los que ellos se llevaron de esa manera? Entonces, pienso que fue muy afortunado, una bendición para mí como madre, el que esos muchachos se hubieran arriesgado a sacar y a recuperar el cuerpo de mi hijo, porque eso es lo que permite que hoy en día yo sepa dónde está enterrado el mío. No corriendo con esa suerte muchas otras madres, muchas otras familias que al día de hoy no saben dónde están los suyos. Adicional a que para ese día, por eso era tan importante que recolectaran ayudas e insumos médicos, porque no había la confianza de ir hasta los hospitales públicos, ya que se decía que la policía estaba llegando a sacar los heridos, o sea, les daban como la media atención que podía a los que atendían y a los que no se los llevaban. Eso se estaba denunciando mucho en ese momento y era muy importante para ellos que el que saliera herido no tuviera que llegar hasta el hospital. Entonces era muy importante la misión médica. Por eso también empezaron a poner las barreras, porque la policía y el ESMAD en el recorrido no les importaba llegar a disparar a los que estuvieran en las misiones médicas, y eso se vio todo el tiempo. Por eso mismo fue la razón de muchos de los bloqueos, porque decían, no, es que están bloqueando, porque si no, algunos de esos bloqueos ya habían iniciado, pero otros se dieron, como fue en ese caso, a raíz del asesinato de Nicolás en el sector del Paso del Comercio, porque estaban botando gases dentro de los conjuntos residenciales. Esa vía, para ponerlos en contexto, es una calle muy ancha, una avenida muy ancha que sale hacia el aeropuerto, ¿sí? Es el norte de la ciudad, y en un lado
que es donde cae Nicolás, hay bodegas, y en el otro lado están unidades residenciales. Entonces imagine la gravedad de que hayan gases dentro de las unidades. Nico ya me había dicho, mamá, mira cómo es posible que tiren esos gases y allí hay perros, gatos. A él le daba mucho pesar eso, pensar en los animales, pensar en las señoras mayores que tenían que entrarse, porque muchas señoras salían y ahí rezaban su rosario, rezaban, prendían velitas en la velatón, y cómo es posible que vayan a llegar como a violentarles de esa manera algo que ellos consideraban que pues de alguna manera les traía también paz y tranquilidad ante todos los hechos que ya habían habido de violencia. Y desgraciadamente estos hechos que cuenta doña Laura no son aislados y no fue un solo evento en Cali. Esto lleva sucediendo bastante tiempo en Colombia. En el 2002, en la Comuna 13, hubo una gran operación conjunta entre los paramilitares, así como lo confesaron los paramilitares de Don Berna, y las autoridades del ejército, la policía, la alcaldía de Medellín, bajo el mando de Luis Pérez. Es el mismo Luis Pérez que ahora se quiere integrar al pacto histórico, y doña Laura firmó un comunicado en contra de que este señor esté en el pacto histórico, que se supone que es en contra del paramilitarismo y a favor de las víctimas. Doña Laura, ¿usted por qué se opone a que este personaje sea parte del pacto histórico? Bueno, porque yo pienso que la idea es tener un cambio. Adicional a que sea un cambio, no es un cambio como los que hemos venido viviendo, ¿no? Que todos los partidos durante todos los años, desde que yo tengo memoria, siempre que hay elecciones ofrecen el cambio. Todos son el cambio. Y vemos que el cambio solamente es de familia, ¿no? De nombre. El cambio es de vestimenta, el cambio es no sé, de forma de trabajar, pero el resultado siempre es el mismo. Siempre estamos bajo la misma dinámica de corrupción, la misma dinámica violenta, represiva, de esa imposición de las ideas a cualquier costo. Y pues bueno, entonces, ¿cuál sería el momento? Si hay un momento importante en la historia colombiana de cambio, debe ser debe ser el hoy. Estas elecciones son sumamente importantes para los colombianos. En mi caso me cansé de ser espectadora. Siempre he hecho, desde que tengo cédula, siempre he ido a elegir, siempre he ido a hacer mi ejercicio democrático, pero ya ahora dije, no, pues es que cada vez estamos viendo que quienes se supone que nos deben de representar se alejan más de esa visión. Entonces, pienso ahora cómo va a entrar un personaje que tiene es que eso no es un pasado de muchos años tampoco. O sea, todavía hay consecuencias por esas pérdidas que hubieron allí. Eso hace parte de nuestra historia reciente y no podemos seguir con ese problema de memoria que tenemos nosotros los colombianos. Es que en todo momento pasan y pasan situaciones y se nos olvidan al primer reinado, al primer reality, al primer partido que nos pongan enfrente. O sea, tenemos que tener una conciencia en este momento de todo lo que ha sucedido. Y creo que un personaje como este no le hace bien a la democracia, no le hace bien pues al pacto histórico, pues de donde respeto a los miembros y respeto las dinámicas que tengan al interior, pero yo como colombiana no las comparto. No las comparto desde el punto como madre, como víctima de otras situaciones, porque es que lamentablemente mi historia como víctima no empieza el 3 de mayo. Ya Nicolás era hijo de una situación pasada de violencia también. Nicolás fue hijo de falsos positivos también. Entonces a ese niño ya le habían tocado cosas de nuestra realidad colombiana
y había visto cómo era impune todo. Entonces yo pienso que en justicia a esos muertos y en sororidad con esas madres y en solidaridad con las familias, yo considero que no está bien que entre una persona así al pacto histórico, porque de hecho con el movimiento que estoy, nosotros somos como primos hermanos del pacto histórico. Yo estoy con el movimiento Fuerza Ciudadana, del cual soy precandidata al día de hoy al Senado. Entonces yo, digamos que con conocimiento de causa puedo decirlo, que no me parece que sea justo ni consecuente con lo que se está planteando de las necesidades que hoy tiene Colombia en materia de candidatos, ni de líderes, ni de personajes que vayan a tener una influencia sobre nuestra vida como colombianos a largo plazo. En este momento yo solo pienso en lo triste que, o sea, la vida que le hicieron vivir a mi niño en su momento como un niño, y luego le quitan la vida así miserablemente y dejan a otra niña sin padre, porque Nico tiene una niña de 8 años. O sea, hay otra víctima de todo este sistema, de toda esta miseria que se carga por muchas veces simplemente reclamar lo que nos pertenece. Cuando mi hija escucha, no, es que mataron a Nicolás, ella se enloqueció, o sea, ella le pareció que acaban también con su vida. Ella me decía, mamá, ¿y ahora entonces qué esperamos? ¿Cómo es posible que 2 veces el mismo gobierno nos arrebate 2 seres que son nuestra vida y ella no, como que no lograba entrar en sí ni nada de eso? Es un ciclo que se repite. ¿Qué explicación le puede dar uno a esta generación que viene de hijos, de hermanos, de sobrinos que han tenido que presenciar o han tenido que vivir en carne propia, o ahorita la cantidad de muchachos y muchachas que tienen en este momento las consecuencias de los disparos y de los daños en los ojos son muchísimos? Doña Laura Guerrero ahora es una guerrera y se volvió durante la época del paro una persona que lideraba la olla comunitaria ahí en Paso del Aguante, que estuvo en la Feria del Libro, en Siloé con las otras madres, y a buscar lazos con las otras madres y a juntarse con las otras madres en situaciones similares, y se ha vuelto hoy en día una líder en Cali. Y pues tiene todo nuestro apoyo, mi apoyo totalmente por su candidatura, porque como usted lo dice, ese es el cambio que necesitamos, gente como usted, que vaya y siga haciendo lo que está haciendo ahora, pero desde la tribuna del Congreso, luchando por la justicia, por cambiar a Colombia. Entonces cuéntenos por favor qué podemos hacer para apoyar su campaña. ¿Qué redes tiene? Hasta que yo entiendo, la red suya que existe es Twitter, @LAGuerrero76. ¿Ya? Sí. ¿Esa es la única? Sí, también está en Instagram. Y en Instagram. Sí, yo no era... Tiene otra. Tiene una que se llama Palabras Mayores, porque esta es tu casa. Tiene Palabras Mayores, aquí está. Y aquí no está sola. Palabras mayores, esas son aquí palabras. No está sola. Aquí hay mucha gente. Este es un canal de derechos humanos en el que están todos los líderes sociales, todas las víctimas de crímenes de Estado. Hemos hecho un trabajo desde hace años dándole voz a las personas que no tienen voz, y cuentas totalmente con nuestro apoyo. Quisiéramos que nos representen personas como tú, que han vivido en primera persona las consecuencias de esta guerra miserable de tantas décadas. Que nos representen personas como tú y no personas que tengan su pasado manchado con sangre de jóvenes colombianos. Esto es un canal para darle voz a todos ustedes y para que entre todos ayudemos a construir una Colombia en paz. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ciao, grazie a tutti, molte grazie, ciao.